Hola mis queridos hermanos y hermanas, bienvenidos a una nueva semana del estudio de Ven, Sígueme. Esta semana del 23 al 29 de mayo, casi me enredo por ahí, estamos estudiando el libro de Josué y vamos a ver, todo el libro de Josué toca en esta semana, pero vamos a estudiar de acuerdo a la asignación los capítulos del 1 al 8, 23 y 24. Y hay bastantes cosas que decir acerca de este libro y sirve más o menos así como las enseñanzas de Jesucristo se dieron en los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, y después vamos a Hechos de los Apóstoles, donde ya no está Jesucristo, pero se ve el cumplimiento y el poner en acción de sus enseñanzas. Josué funciona de una forma similar. Tenemos todo lo que hizo Moisés, las promesas de Dios, el camino, pero ahora veremos la entrada en la tierra prometida y a este nuevo profeta. Vamos a aprender algunas cosas sobre él. Yo soy Daniel Ampudia Lazo. Este es el estudio de Ven, Sígueme. Bienvenidos. Muy bien, y como les dije, vamos a estudiar el libro de Josué y nos vamos al capítulo 1, versículos 1 y 2. Dice lo siguiente: Y aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés, diciendo: Mi siervo Moisés ha muerto. Levántate pues ahora y pasa este Jordán tú y todo este pueblo a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Estos versículos hacen una transición muy sencilla de Moisés el profeta a Josué el profeta. Y aquí entendemos cómo la carga, la presidencia, pasa de uno a otro profeta. Ahora, se habla de la muerte de Moisés y brevemente quería decir yo que de lo que estuve leyendo, estudiando, Moisés no muere en condiciones normales, por decirlo así, sino que Dios lo toma para sí. Entonces entendemos por esto que él no gustó la muerte, sino que fue cambiado, como decimos en un abrir y cerrar de ojos, que fue tomado para Dios, que Dios lo tomó para sí. No hubo un sepulcro para él, no hubo lo que normalmente tendríamos, simplemente él se fue y Dios se lo llevó, y así. Ahora, la historia con este Josué es interesante y nos vamos a ir al manual de instituto porque aprendí de ahí algunas cosas que me gustaron bastante. Y les voy a leer. Dice lo siguiente: Josué, el hijo de Nun, de la tribu de Efraín, primero fue llamado Oseas, que significa salvado, un salvador o salvación. Pero posteriormente Moisés, guiado indudablemente por un espíritu profético, le cambió el nombre a Josué, que significa Él salva o la salvación de Jehová, refiriéndose sin duda a que era el instrumento de Dios para salvar al pueblo de las manos de sus enemigos y llevarlo de victoria en victoria sobre las distintas naciones cananeas hasta ponerlo en posesión de la tierra prometida. La versión de los 70 lo llama Jesús Navé o Jesús el hijo de Navé, y en el Nuevo Testamento es llamado expresamente Jesús. En otras palabras, en el hebreo original, tanto Josué como Jesús eran el mismo nombre. Y esta parte me gustó bastante. Vemos en esto no solamente el poder profético de Moisés, sino la preordinación divina. Vemos cómo Dios tiene para nosotros misiones que cumplir, tiene propósitos que se nos han dado aún antes de venir al mundo para los que hemos sido preparados. Dios conoce el fin desde el principio. Ahora, este Josué tiene la asignación entonces, como vimos, de ser un salvador para su pueblo en un sistema o esquema bélico, porque ellos iban a tener que pelear para ganar para entrar en esta tierra prometida y poseerla, porque no estaba vacía. Ellos no iban a entrar en un lugar que los estaba esperando. ¿Okay? Vamos a continuar con la lectura y vamos a los versículos 5 al 7. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como yo estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad de la tierra.
de la cual juré a tus padres que se daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a la derecha ni a la izquierda, para que prosperes en todas las cosas que emprendas. Muy bien, varias cosas salen de estos versículos. Como vemos, hay promesas del Señor para Josué, muy específicas. Y se le dice, yo estuve con Moisés, tú lo viste, tú lo sabes, así igual voy a estar contigo. A mí me gusta esta promesa porque si bien podemos entenderla y aplicarla a nuestro amado presidente Nelson, y podemos decir, así como Dios estuvo con Moisés, así como estuvo con Josué, así está con el presidente Nelson, también podemos aplicar esto a nosotros mismos según el llamamiento al que seamos llamados a servir. Y podemos decir lo mismo, así como Dios estuvo con Moisés para cumplir lo que Dios mismo le había pedido, así puede estar con nosotros. Ahora, ¿cuáles son las cláusulas de ese contrato? El Señor le dice en el 6, esfuérzate y sé valiente. Y le recalca en el 7, solamente esfuérzate y sé muy valiente. ¿Por qué para el Señor es tan importante recalcar? No solo decir, sino recalcar que debe haber esfuerzo y valentía junto con este llamado a servir. Y piénsenlo todos ustedes, de qué forma se aplica específicamente el llamamiento que usted tiene. ¿Qué significa para nosotros esforzarnos en mi llamamiento específico? ¿Y qué significaría ser valiente? En el caso de él iban a pelear guerras, así que la parte de valiente iba a ser mucho de vamos a enfrentarnos a otros pueblos y esto pone en riesgo nuestra vida. Pero también habla de esta preparación. Entonces yo veo las dos cosas, veo la preparación y la ejecución. Al prepararnos, nos esforzamos. Hacemos todo lo que tenemos que hacer, tal vez más de lo que tenemos que hacer. Y de ahí, a la hora de ejecutar todos estos planes y toda esta preparación, ser valientes. Al hacer lo que se nos ha mandado hacer, al hacer lo que hemos planeado hacer. No siempre es fácil, por ejemplo, en una visita decirle a alguien, a un hermano, algo que necesita escuchar, algo que sentimos que se debe decir. A veces da vergüencita, a veces nos da cosas decir algo, pero se nos manda a ser valientes. Este ser valientes también habla de nuestro compromiso. Tal vez se nos diga, hermano, tiene discurso, y nosotros, no quiero, me da vergüenza. Esfuérzate, prepárate, estudia, ora y sé valiente. Sal adelante y habla. Yo no sé qué tan grandes o pequeños sean sus barrios, pero para mí fue un ejercicio la misión. Antes de la misión yo me daba mucha vergüenza hablar, me toca hablar. Pero lo hice, lo hacía, y poco antes incluso de ir a la misión ya empecé a hacerlo. Fue gracioso porque se me asignó ser maestro sustituto de escuela dominical, pero yo asistía a un barrio relativamente pequeño, Rama todavía creo, y éramos pequeños, entonces la escuela dominical no se dividía en adultos solteros, casados. Yo estaba en una clase como maestro sustituto. Yo estaba en una clase en la que estaban el patriarca de la estaca, hermanos de llamamientos prominentes, junto con los adultos solteros. Y yo era un muchachito, antes de irme a la misión, les estoy hablando. Y alguien podría pensar, bueno, maestro sustituto, ¿qué tan seguido podía dar las clases? El maestro se encargó de que yo dé clases, de asegurarse, hermano, tú vas a dar la clase este domingo. Yo, ya está bien. Bueno, pero fueron buenas experiencias. Se nos pide ser valientes y podemos ser valientes. Para algunos va a ser más difícil que para otros, pero de igual manera el Señor va a estar con nosotros. Ahora, fíjense en la promesa, le dice hacia el final del 7, para que prosperes en todas las cosas que emprendas. Entonces hay una promesa a este ser valiente, a este esforzarse.
como les dije, preparación y ejecución. Y me gusta esta promesa, porque de pronto no podemos confiar en nosotros mismos o en nuestra capacidad. Y tal vez tengamos buenas razones para no confiar en nuestra capacidad, pero podemos confiar en el Señor. Ahora, versículos 8 y 9. Dice: este libro de la ley nunca se apartará de tu boca, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que esté en él escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Otra vez se repite, se reitera, se remarca, se vuelve a enfatizar. Mira que te mando que te esfuerces. Ahora, previo a eso, se pone una cláusula a esta promesa. El Señor había dicho que lo iba a ayudar a prosperar. Pero aquí le pone una cláusula adicional para prosperar y que todo le salga bien. Dice: este libro nunca se apartará de tu boca, sino que de día y de noche meditarás en él. ¿Con qué propósito? Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Entonces aquí tenemos, como les digo, una cláusula adicional para que se cumpla la promesa. Josué debe tener presente la ley. ¿Cómo lo aplicamos a nosotros? Los mandamientos y las instrucciones que nos han dado las autoridades generales. No se apartará de tu boca, sino que de día y de noche meditarás en él. Meditar de día y de noche. Eso quiere decir que estos temas no son algo que nosotros tratamos el domingo o en el momento que preparo mi clase, un ratito antes lo estudio, estoy listo para ir a la capilla. Fíjense cómo se nos dice que debemos tenerlo presente de día y de noche y meditarlo. ¿Qué tan seguido nosotros pensamos en los mandamientos, pensamos en los discursos de las autoridades generales, pensamos en el consejo que nos dan nuestros líderes? ¿Qué tan seguido pensamos en lo que leí esta mañana, esta noche, ayer en las Escrituras, lo que leí en el libro de Mormón, lo que leí en el Antiguo Testamento, lo que aprendí del Ven Sígueme? ¿Qué tanto está esto dando vueltas a nuestra cabeza? Y ojo, si para nosotros es importante prosperar y que todo nos salga bien, esta es una parte clave. Ok, vamos a leer los versículos 16 y 17 ahora. Dice: entonces respondieron a Josué diciendo: nosotros haremos todas las cosas que nos has mandado e iremos a donde quiera que nos mandes. De la manera que obedecimos a Moisés en todas las cosas, así te obedeceremos a ti. Solamente que Jehová tu Dios esté contigo como estuvo con Moisés. Esta parte me gusta porque es el compromiso del pueblo de los israelitas hacia Josué. Y ya no es solamente Dios que le dice: voy a estar contigo como estuve con Moisés, sino que el pueblo es el que le dice: vamos a estar contigo como estuvimos con Moisés. Y aún ellos ponen la cláusula: te obedeceremos a ti, solamente que Jehová tu Dios esté contigo. Esto es una buena enseñanza, porque nosotros seguimos al profeta porque tenemos plena confianza en que es un hombre de Dios. Pero si por alguna razón se apartara del camino de Dios, Dios no espera que nosotros sigamos un hombre que se ha apartado del camino de Dios. Y esto no les digo para que sean rebeldes con sus obispos o con sus presidentes de estaca o qué sé yo, y digan: no, este hombre no sigue a Dios, entonces yo no lo sigo. Procuremos obviamente tener mucho cuidado con estas cosas, pero es una enseñanza general y a mí me gusta verlo en positivo. Nosotros seguimos al profeta porque sabemos que es un hombre de Dios y que él mismo sigue a Dios. Ahora pasemos al capítulo 2 y aquí hay algo de lo que quería conversar bastante con ustedes. Versículo 1. Y Josué, hijo de Num, envió desde Sittim 2 espías secretamente diciéndoles: id y reconoced la tierra y Jericó. Y fueron y entraron en casa de una mujer ramera que se llamaba Rahab,
y se hospedaron allí. Ok, el caso de esta Rahab para mí fue de estudio. Yo me quedé, una mujer ramera, aquí hay algo más. Y me fui al manual de instituto y me encontré con un buen tema bien largo acerca de ello, muy interesante. De forma breve les voy a contar qué pasó con esta mujer. Ella, siendo nativa, oriunda de estas tierras, fue una persona que ayudó a estos espías que fueron enviados a reconocer la tierra. Cuando escuchamos espías nos imaginamos algo extraño, un agente secreto tal vez. Tenían una simple asignación que era ir y reconocer la tierra, sus defensas, sus fuerzas, sus soldados, cómo estaba distribuido, observar este tipo de cosas para luego ir y rendir un informe para establecer una estrategia. Recuerden, esfuérzate y sé valiente, pues prepárate y luego ejecuta. Entonces estaban en esta fase de la preparación cuando llegan a casa de esta mujer que, como dice aquí, era una ramera, esta Rahab. Veamos entonces lo que dice el manual de instituto. Dice Josué 2 del 1 al 7. ¿Era Rahab una ramera? En la narración de estos acontecimientos, Rahab es llamada Zoná, que en la traducción nuestra, según versiones antiguas, aparece como ramera. Los escritores judíos, sin embargo, no queriendo dar lugar a la idea de que sus antepasados se vieron mezclados en una dudosa relación al comienzo de su gran empresa, prefirieron interpretar el vocablo como anfitriona, o sea, persona que administra una casa de alojamiento público, como si proviniera del vocablo hebreo que significa nutrir. Los intérpretes cristianos también se muestran inclinados a adoptar esta interpretación por el bien del carácter moral de la mujer de la cual el apóstol habla bien y a la cual, según Mateo 1:4, parece haber llegado a ser, mediante un casamiento posterior con Salmón, príncipe de Judá, antepasada de Jesús. Mas debemos contentarnos con tomar los hechos tal como son y no distorsionarlos para evitar dificultades. Muy bien, más adelante se habla de que actualmente todo estudiante de lenguas antiguas acepta que esta palabra zoná se refiere a ramera y no a anfitriona. Además, estudiando las costumbres de la época, sí habían más tarde, no en esa época, todavía no existían estos lugares para hospedarse, y sí existieron más tarde, siglos después, pero nunca fueron administrados por mujeres, eran administrados por hombres. Entonces podemos saber que realmente a esto se dedicaba esta mujer, que, como les dije, era oriunda de estos alrededores de Jericó, y que fue a donde llegaron estos dos espías. Ahora les cuento un poco más acerca de lo que pasó con ella y con estos hombres, y a partir de eso continuamos la lectura. Resulta que estas personas, estos dos hombres enviados, estos espías, que es rara para mí esa palabra aplicada a ellos, porque eran enviados como reconocimiento, era un grupo de reconocimiento. Pero entonces estos hombres llegaron y se alojaron con ella y los vinieron a buscar. Obviamente la gente estaba bien tensa porque tenían cerca de ellos a esta gran nación de la que habían escuchado muchas cosas terribles, de todo lo que había pasado en Egipto. Los israelitas tenían fama para este momento. Su Dios, el Dios de los ejércitos de Israel, tenía ya una fama. Entonces los vinieron a buscar, pero esta mujer Rahab despistó a los hombres que habían venido tras ellos y les dijo: sí, estuvieron por aquí, ya se fueron para allá. Y se fueron a buscarlos. Entonces luego ella en secreto habló con estos hombres y les ofreció su ayuda y les dijo muchas cosas interesantes. Ella había obtenido de alguna manera fe en esta gran nación y sabía que su pueblo iba a ser vencido. Entonces ella hace una negociación pidiéndole que ellos no la destruyeran, a ella y a su familia. Veamos el versículo 9. Dice: sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor a vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país están acobardados por causa de vosotros.
En esto nosotros vemos la inteligencia de esta mujer, por un lado, viendo lo que va a pasar, viendo cómo están las cosas, pero también nos dice mucho de la fama de Israel al acercarse a estos lugares. Y algo que me gusta bastante también es que ella dice: sé que Jehová os ha dado esta tierra. Este puede ser, muy bien, un proceso intelectual, pero fíjense cómo utiliza las palabras que nosotros usamos en nuestros domingos de ayuno y testimonio. Sé que. En otras palabras, ella también está compartiendo su testimonio en cierta manera. ¿Por qué nos estás ayudando? Porque sé que Dios está con ustedes. Y les voy a pedir, yo les voy a ayudar, pero ustedes, por favor, cuando vengan y destruyan todo, no destruyan a mi familia. Se hace un trato. Ella los ayuda para que ellos puedan descolgarse de su casa sin ser vistos con una soga. Y ellos le dicen: pon esta soga en tu ventana como símbolo. Cuando venga el ejército, nosotros les hicieron una promesa, hicieron un convenio de que si ella ponía este símbolo, no iba a ser tocada su casa y que iban a ser salvos. Y les dijo: eso sí, no salgan de la casa, porque si salen no les prometemos nada. Eso va a ser imagínense en el caos de una invasión y de la guerra, cómo habría sido eso. Ahora, versículo 12. Os ruego pues ahora que me juréis por Jehová, que como os he hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros con la casa de mi padre, de lo cual me daréis una señal segura. Fíjense cómo ella les pide jurar en nombre de su Dios. En otras palabras, ella estaba adquiriendo el Dios de los hebreos, de los israelitas, como suyo propio. Y con eso volvemos al manual de instituto. Si nos preocupa el carácter moral de Rahab, la mejor evidencia de su reforma se encuentra en su posterior casamiento con Salmón, el cual implica su previa conversión, para la cual su conversación con los espías demuestra que estaba preparada. Que la fe de Rahab en Jehová era sincera queda demostrado en el hecho de que tanto Pablo como Santiago la citaran como ejemplo. Véase Hebreos 11:31. Entonces dice que más adelante se casa con este Salmón, que era un príncipe, es decir, era de los de la alta alcurnia de los israelitas. Salmón, por si acaso, no Salomón, ese es otro. Lo interesante es que esta mujer es parte del linaje del que vendrían más adelante personajes famosos de las escrituras, como Ruth, como David, como ahora sí Salomón, como el mismo Jesucristo. Como les decía al principio, puede ser que el que esta mujer sea llamada primero ramera nos hace como sentir medio incómodos, medio raro, pero para mí es una gran lección de cómo el pasado no importa. Lo que importa es qué hacemos ahora y a dónde vamos de aquí, después, a partir del arrepentimiento. Nosotros podemos tomar muchísimos ejemplos de las Escrituras. El mismo apóstol Pablo, que lo podemos juzgar, lo podemos condenar, podemos decir muchas cosas de él de un momento en su vida, pero de allí en adelante Jesucristo mismo lo llama a servir como su testigo. Esta mujer, nosotros podríamos decir un montón de cosas de ella, pero fíjense cómo es un elemento escogido en las manos de Dios y cómo en las Escrituras se la referencia como un ejemplo de fe, de alguien que ni siquiera originalmente era del pueblo del convenio y que es absorbida en el convenio eventualmente. Ella fue la excepción a la regla que dio Dios cuando dijo: del todo destruirás. Él les dio mandatos serios, de esto ya conversamos, que ellos no debían tomar botín, que ellos no debían guardarse un ídolo por ahí. Ay, este está de oro, está bien chévere y me lo escondo y me lo guardo de recuerdo. Dios les dio instrucciones de no hacer estas cosas y de no dejar a nadie, de arrasar con todo, porque si no estas personas los iban eventualmente a corromper. Sin embargo, esta mujer de este pasado
no solamente fue perdonada, sino que alcanza una gran estatura. Esto a mí me dice que nosotros deberíamos juzgar menos a las personas por cosas que ya pasaron y enfocarnos en quiénes son y aún más en quiénes pueden llegar a ser. También me hace pensar en mí mismo y en no estar así con errores del pasado. A veces la persona más difícil de perdonar es uno mismo. Y este es un ejemplo de alguien que deja su vida atrás, sus errores, sus problemas, sus pecados, y empieza de nuevo. Se puede hacer. Muy bien, con esto vamos a pasar al capítulo 3 y vamos a ir a los versículos 12 y 13. Se pone buena la cosa. Tomad pues ahora 12 hombres de las tribus de Israel, uno de cada tribu. Y acontecerá que cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que lleven el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, se asienten sobre las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán como un muro. Aquí estamos a punto de observar otra vez un gran milagro, y era una forma en la que Dios iba a demostrarles a su pueblo que Él era el mismo Dios que había estado con Moisés, y este mismo Dios que estuvo con Moisés ahora está con Josué, mediante este gran milagro otra vez de abrir las aguas, ya no las del Mar Rojo, ahora las del río Jordán. El manual del estudio individual y familiar de Ben Sígueme tiene una observación que me gustó, y creo que no lo hubiera notado si no lo hubiera leído de allí. Y es que se hace esta observación, fíjense, que ellos tienen primero que pisar las aguas. Dice, cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová, el Señor de toda la tierra, se asienten sobre las aguas del Jordán. Esto quiere decir que ellos primero iban a pisar el agua antes que el agua se abra, como fue con el Mar Rojo. ¿Por qué piensan ustedes? Esta es la buena pregunta que hace el manual. ¿Por qué piensan ustedes que Dios quería que ellos primero entren al agua antes de manifestar este gran milagro? ¿Por qué los sacerdotes tenían que ir delante primero y entrar y pisar el agua? ¿Por qué no lo abría para que de ahí puedan pasar en seco como lo habían hecho antes? Ahora, yo estuve pensando en esto y no quisiera, me gustaría que le pongan pausa al video, lo piensen un rato y luego regresen para no quitarles la oportunidad de llegar a sus propias conclusiones. Y también es algo interesante que podemos preguntar en casa a la familia. Pero, y este es el momento para poner pausa y de ahí, porque de ahí voy a hablar yo. Muy bien, ¿ya regresaron? ¿Estamos aquí? Ok. Cuando yo pensaba en esto, estaba pensando en el paso de fe. El milagro no está ahí, no lo vemos todavía. Sin embargo, se nos pide mojarnos los pies primero, descender en el agua, empezar desde antes que se manifieste el milagro, con absoluta fe y con absoluta confianza de que se va a dar porque Dios lo ha prometido. Ahora, ¿en qué circunstancias nosotros aplicamos este tipo de fe? Obviamente va a haber ciertas cosas con las que sí, que son con las cosas que tenemos promesas claras, y cosas con las que no, que son cosas que tal vez de las que no tenemos la certeza del testimonio, por decirlo de alguna manera. ¿Y a qué me refiero? Por ejemplo, todo varón sabe que debe servir una misión de regla. Todo varón sabe que llega a una edad, él es un digno poseedor del sacerdocio, debe salir a la misión. El paso de fe es obtener un testimonio si no lo tiene, empezar a tramitar sus papeles, asegurarse de haber leído el libro de Mormón, tratar de obtener su recomendación para una bendición patriarcal, hacer todas estas cosas, hacerse los exámenes, las pruebas, ponerse las vacunas que sean necesarias, etcétera, etcétera. Hacer todas estas cosas son poner los pies en el agua. No sé a qué misión voy a ir, no sé a dónde me va a tocar, no sé qué compañeros voy a tener, no sé si ya se acabó la pandemia o no. Pueden ser, esto lo han vivido por 2 años muchos de nuestros misioneros. Gracias. Este es el paso de fe, meter los pies en el agua sin estar seguros de qué va a pasar, simplemente cumplir.
Ahora, habrá ocasiones en las que no necesariamente, a menos que haya esta certeza. ¿Y de qué estoy hablando? Vamos a tomar el mismo caso de la misión. Las hermanas. A las hermanas no se les exige la misión. Para ellas no es un deber del sacerdocio. No se espera que lo hagan. Sin embargo, puede ser que alguna hermana, o varias, mejor dicho, sientan ese llamado. Puede ser que el obispo las desafíe. Puede ser que otro líder del sacerdocio tenga esto en su corazón y pueda extender con poder y con autoridad el desafío de que sirvan en una misión. Entonces, para ellas, este paso de fe no va a ser sino hasta después de que venga esta convicción. Para los varones no es necesario, simplemente ya está ahí. Ahora, esto que hemos aplicado a la misión se puede aplicar a muchísimas cosas. Para usted, ¿en qué momento se ha requerido dar el paso de fe? ¿Con qué llamamiento? ¿Con qué circunstancia? ¿Para qué asunto? Otra cosa que a mí se me viene rápidamente a la mente es el matrimonio. El matrimonio es un paso de fe. Buscar a la persona, aceptar que nos podría hacer mucho daño a nuestro corazoncito, de eso estoy hablando. Obviamente nosotros conocemos a la persona, salimos con la persona, miramos que sea fiel a Dios, que ame al Señor más que a nosotros. Tomamos la decisión basado en que sé que puedo entrar con esta persona al templo, podemos sellarnos y podemos ser felices. Pero este mundo que cada vez nos dice más, no te cases, viaja. O cómprate tu carro, un carro más chévere, también una moto, una así grandota de Terminator. Este mundo con sus muchas seducciones, sus muchos no te cases, o no tengas hijos. Ten gato, ten perro, no necesitas niños. Tener hijos también es un paso de fe. Todas estas etapas de progreso en el Evangelio requieren fe. Requieren que nos mojemos los pies primero, que entremos en el agua, antes que veamos los mares abrirse, los ríos partirse en dos. Muy bien, con eso por hoy, hasta aquí solamente. Hemos hablado de algunas cosas interesantes, hemos dado la introducción a este libro de Josué, conociendo a este profeta, lo que Dios le pidió, lo que requería de él, y algunas otras lecciones interesantes. Me gusta la historia de este Josué. Muy bien, mis queridos hermanos y hermanas, si llegaron hasta aquí, muchas gracias. Gracias por acompañarnos en el estudio. No olviden, si los videos les gustan, dejar su like, compartirlo con alguien si piensan que va a ser de beneficio. Conmigo será. Hasta la próxima. Chao.